Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles, queridos hermanos. Seguimos leyendo el libro del Génesis, hoy en el capítulo 15. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham, dice la primera lectura, luego de un pasaje un tanto extraño. Esa era la forma en la que dos personas hacían alianza en aquel tiempo. Los animales descuartizados, una parte contra la otra, significaban que si alguno rompía el contrato, terminaría como aquellos animales por los que debía cruzar. Y Dios, que es mucho más que Abraham, no tiene reparo en hacer una alianza también en esos términos. El fuego de Yahvé es el que pasa por en medio. Esa humareda de horno y esa antorcha ardiendo son signos de que Dios ha hecho pacto, ha hecho alianza con Abraham. Pero no todo es fácil ni llano en el camino de Abraham. Siente miedo, la duda le tienta: Señor, no me has dado hijos. Pero además tiene que espantar los buitres que bajan sobre los animales muertos. Hay un sueño profundo y un terror intenso y oscuro que cae sobre él. Pero una vez más, el patriarca confía plenamente en Dios. Abraham creyó en el Señor y se le contó en su haber, dice la lectura. En la vida de todo creyente, no todos los días son de sol y de claridad. También a nosotros nos rondan las dudas y el temor, e incluso alguna vez hasta noches oscuras y el terror intenso y oscuro. Seguro que podemos decir, mirando nuestra propia historia, que algunas veces el sol se puso y vino la oscuridad. Nos da pena, como Abraham, ser estériles, que nuestro trabajo no produzca fruto visible. ¿Quién no quiere tener de alguna manera descendientes que continúen su obra? ¿O a quienes dejar un trozo de tierra? Hay que mirarse en el espejo de Abraham y de Cristo, que nos da un ejemplo todavía más pleno de confianza en Dios. No olvidemos aquella hermosa frase en la cruz: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. No solo le tenemos que servir cuando todo es fácil y cuando todo sale bien, también cuando no vemos el final del túnel, cuando estamos bien establecidos y se nos invita al éxodo, o cuando, como Abraham, nos obligan a plantar tiendas de peregrino y levantarnos al cabo de poco. En el Evangelio de Mateo, siempre en el capítulo 7, Jesús previene a sus seguidores del peligro de los falsos profetas, esos que visten de piel de oveja, pero en realidad son lobos rapaces, y les da una consigna para saber identificarlos. Por sus frutos los conoceréis. La comparación es muy expresiva. Un árbol puede ser muy bonito en su forma y en sus hojas y flores, pero si no da buenos frutos, ¿de qué sirve? Ya se puede cortar y que sirva para leña. Tanto el aviso como la consigna son de plena actualidad, porque siempre
hemos tenido junto a persecuciones del exterior el peligro interior de los falsos profetas, esos que propagan con su ejemplo, con su palabra, caminos que no son los que Jesús nos ha enseñado. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, los enemigos más férreos de la Iglesia no están fuera, lamentablemente están dentro. Y el criterio que da Jesús a la comunidad es un criterio siempre actual. Siempre van surgiendo nuevos movimientos o personas que llaman la atención, de los que cabe duda de si están movidos por el Espíritu o por otros intereses. Pero es también un modo de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué frutos estamos produciendo nosotros? ¿Solo nos quedamos con palabras bonitas o también ofrecemos hechos? Somos solo charlatanes brillantes. De esos abundan. Se nos puede juzgar igual que a un árbol, no por lo que aparenta, sino por lo que produce. De un árbol malo, solo frutos malos salen. De un corazón generoso y sereno, solo pueden brotar obras buenas y consolación. Ya lo decía Pablo. Ya pudiéramos hablar con discursos elocuentes, hablar con lenguas extranjeras. Si no tenemos amor, de nada me sirve. Y el amor es el principal fruto que estamos invitados todos a vivir. El pensamiento de Cristo se recoge popularmente en muchas expresiones que van en esa misma dirección. No es oro todo lo que reluce, hay que predicar y dar trigo, obras son amores y no buenas razones. Algunas de ellas no son bíblicas, es cierto. Pablo concretó más, al comparar lo que se puede esperar de quienes siguen criterios humanos y de los que se dejan guiar por el Espíritu de Jesús, con aquella lista que nos da en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Los frutos del Espíritu, dice Pablo, son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la fidelidad y el dominio de sí mismos. Los frutos del Espíritu. Pero en cambio las obras de la carne, la fornicación, la impureza, la idolatría, los odios, la discordia, los celos, las iras, las divisiones, las envidias. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando nosotros? Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.